Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a otro episodio aquí de Metamorfosis Escuela de Vida Podcast. Y esta es su anfitriona Ruth Elisa Echevarría. Soy facilitadora del proceso de sanar emociones y hoy traemos un tema como de costumbre muy interesante y es la primera vez que voy a estar compartiendo con ustedes acerca de las terapias holísticas. Y antes de comenzar el tema, quiero recordarles que aún estamos en los últimos días de nuestro programa de 8 semanas, La que no conocías. Y este programa realmente tiene un enfoque basado en cómo vamos a comenzar a sanar la relación que tenemos con nosotros mismos. Y la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de esto y estoy muy contenta porque vi y he visto los resultados. También estuve compartiendo con ustedes la semana pasada una entrevista con una de mis estudiantes de este programa. Sí, siempre me gusta mostrarle a las personas la evidencia de cómo realmente cambia nuestra vida cuando comenzamos a hacer el trabajo interno de sanar. Y hoy quiero compartir con ustedes este episodio acerca de las terapias holísticas porque todavía hay mucho desconocimiento y en mi libro Códigos del Ser hablo acerca de cómo sanar el trauma desde la perspectiva holística y espiritual. Y les quiero compartir un poco de mi historia también, porque si no lo sabe, pues yo soy trabajadora social clínica. Tengo 24 años de experiencia en el área de salud mental y realmente he compartido un poco mi testimonio en cantitos anteriormente, pero si es la primera vez que usted me ve, realmente yo entro al mundo holístico buscando respuestas y buscando respuestas porque entiendo que la medicina convencional muchas veces se queda corta. En mi caso, mi trauma me llevó a enfermar físicamente y del estómago y la medicina regular o convencional no encontraba las respuestas porque los médicos entendían que obviamente mi problema al final eran unas úlceras, pero estas úlceras tardaron un año en curarse porque la raíz de mi problema venía de mi mente, venía de mis emociones, venía de mi trauma. Y en este momento donde yo me di cuenta que mi problema basado en trauma y fue como que la garnata que me metió el universo porque yo decía, realmente yo siempre vivía con la máscara, yo soy trabajadora social, yo no tengo ningún problema, yo ayudo a la gente. ¿Cómo es posible que yo pueda tener algún problema de trauma? O sea, y tan siquiera lo más increíble, amigo, es que yo no tenía un concepto claro de qué era el trauma, porque nadie me había enseñado qué era el trauma. Y yo he trabajado en diversos escenarios de salud mental, incluyendo con niños maltratados en albergues por mucho tiempo. Y ese era el concepto que yo tenía de trauma, al igual que mucha gente. Y ahí es donde me di cuenta y sale Metamorfosis Escuela de Vida, porque yo dije, si yo que soy trabajadora social clínica con una maestría y llevo tantos años en salud mental y no sabía que mi problema era basado en trauma, mira este caos que me ha dejado este asunto que yo ni sabía que tenía. Y me doy a la tarea de decir, no, la gente tiene que saber esto, la gente tiene que ser educada, tenemos que entender mejor la salud mental y emocional, porque yo decía, ¿cómo es posible que mis emociones creen este problema? Porque una de las razones de mi problema era estrés crónico. Y el estrés crónico venía por mi adicción a la preocupación. Y esto siempre ha sido cuando empecé a explorar y a meterme mucho más en esto, me di cuenta que toda la vida había sido así y no me había dado cuenta. Y ahí es donde entonces entro al holismo buscando respuestas, porque la única respuesta que me daba el médico era, tómate la pastillita, que la pastillita debe hacerte efecto. Y yo entre mí decía, pero doctor, la pastilla no me hace nada, o sea, llevo meses y aparte que la pastilla decía bien grande, era la omeprazole. Y yo decía, la omeprazole dicen bien grande que no debe tomarse más de 3 meses, creo, porque te daña los riñones y comienza también a dañar tus huesos. O sea, voy a terminar con osteoporosis y con otros problemas más a largo plazo. Y yo dije, o sea, ¿qué es peor? ¿Qué remedio la enfermedad? Y ahí entonces entro al holismo buscando cómo la mente afecta al cuerpo, cómo las emociones, cómo el cuerpo, mente, cuerpo y espíritu, todo está alineado. Y entro a este mundo del holismo. Y a través del holismo es cuando empiezo a conocer la espiritualidad y ahí entonces como me empiezo a adentrar en ese mundo
que realmente cambió mi vida. Y quiero compartirle un poquito acerca de las terapias holísticas, porque aún tenemos esas pajas mentales de qué rayos es terapias holísticas, o traemos un concepto de que esto es maligno, diabólico, o como no entendemos las cosas, siempre las tachamos de malas. Pero vamos a hablar un poquito aquí, así que espero que este episodio les sea de ayuda y de beneficio si usted está buscando realmente respuestas profundas en su vida. Así que vamos a empezar entonces con qué es el holismo. Y el holismo es la filosofía que estudia la mente, cuerpo y espíritu, todos integrados para buscar respuestas. A diferencia de la medicina convencional, la medicina del este, o sea, la medicina de aquí de América, estudia al ser humano desde las partes y entiende que la mente no tiene que ver nada con el cuerpo físico, que una cosa puede funcionar sin la otra y que no necesitamos conectarla para encontrar respuestas. O sea, el médico, el neurólogo trabaja los problemas de la cabeza, el psiquiatra, el psicólogo y los médicos regulares, cada cual trabaja por las partes, pero ninguno entiende cómo realmente las emociones y la mente y los pensamientos influyen en nuestra salud física, como me pasó a mí, porque yo decía, espérate, pero si mi problema es mental, o sea, es emocional, porque el médico no me ayuda aquí como que a resolver esto. Entonces yo me sentí en un punto desesperanzada, como mucha gente cuando no les dan un diagnóstico y les dice, ay, no sabemos lo que tú tienes, no sabemos por qué tú estás enfermo. Y esto realmente lo que creaba era más caos y estrés en mí, porque yo decía, si el médico no sabe darme un diagnóstico, ¿quién podrá ayudarme? Ahora necesito chapulín colorado aquí, alguien. Y entonces me di cuenta que la única persona responsable de poder ayudarme era yo. Y si yo no me armaba de valor y me convertía en autodidacta y me ponía a buscar mis propias respuestas, nunca iba a encontrarlas, porque la medicina convencional no me estaba ayudando para nada, más bien me estaba llevando a hacer y perpetuar un problema que yo sabía que en algún punto tenía que encontrar una solución. O sea, en este siglo tiene que haber algo. Y ahí es donde entro, literalmente, en busca de respuestas al mundo del holismo. Y yo no sé cuántos se puedan identificar conmigo, pero es bien difícil y bien frustrante cuando los médicos te dicen que no hay respuesta. Cuando los médicos te dicen no sabemos ni entendemos por qué tú estás de tal forma. Y literalmente te puedo decir, mi amigo, con el corazón en la mano, si no adoptas o no adoptamos una postura activa, proactiva para conseguir soluciones a nuestro favor, podemos quedarnos perpetuando el ciclo de la enfermedad en nuestra vida. Podemos quedarnos en las estadísticas de la medicina convencional, donde realmente muchas veces te dicen no hay un diagnóstico, no sabemos por qué estás de esta forma. Y realmente la única forma muchas veces, como lo hablo en mi libro, es ser autodidacta, es adoptar una actitud proactiva en cuanto a nuestra salud y en cuanto a nuestro beneficio y buscar la respuesta por nosotros mismos. Esto fue lo que me ayudó a mí a salir de mi enfermedad, a conseguir soluciones. Y como les estaba contando acerca del holismo, vamos entonces a hablar acerca de la diferencia entre las terapias holísticas y la diferencia entre las terapias convencionales. Las terapias holísticas, básicamente la mayoría, por no decir todas, porque realmente no estoy 100% segura, mentiría aquí no quiero, la mayoría de las terapias holísticas no están probadas. O sea, no hay una prueba científica de que funcione. Las terapias holísticas no hay evidencia científica acerca de que puedan ser probadas, de que funcionan. Entonces, como un riesgo, o sea, es como cuando yo decidí probarla y lo voy a hacerlo bien honestos aquí, o sea, bien honesta aquí, a mí me dio mucho miedo entrar yo soy medio atrevida, pero había ciertas cosas que yo tenía todavía mis barreras y mis resistencias porque lamentablemente como cultura nos han programado y nos han hecho creer que todo lo que no entendemos es malo. Y yo traía mucho rollo interno con esto. Y sí hay una parte de mí que es bien aventurera y que desea, pero nada, que se fastidie. Zúmbate, Ruteliza. ¿Qué es lo peor que puede pasar aquí? O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar cuando tú trabajas para buscar esto?
o sea, esto significa mi salud, era lo que realmente estaba buscando desesperadamente. Y en ese desespero tuve mis conflictos internos porque había una parte de mí que quería realmente sanar, o sea, yo no quería seguir enferma, yo me resistía. Personalmente, siempre he tenido la creencia y yo creo que esto me ayudó a buscar la solución a que yo no quería permanecer o ser parte de las estadísticas de la vejez enferma. Y para dejar de ser parte de las estadísticas de la vejez enferma, tienes que comenzar desde joven, desde ahora, a cuidar de tu salud. Y yo, esta parte de mí decía, no, yo no quiero ser enferma, yo no quiero terminar con un diagnóstico y yo no quiero terminar realmente perdiendo mi salud y terminando con medicamentos y dejando mi cheque y mi dinero a la medicina. Me niego constantemente a hacer esto. Y esa parte de mí fue la que me ayudó realmente a armarme de valor y comenzar a vencer mis propias resistencias en cuanto a darme la oportunidad de comenzar a tratar las terapias holísticas. Y recuerdo que la primera terapia holística que comencé fue el Reiki, sin saber qué rayos era el Reiki, sin saber qué rayos y cómo me ayudaba. Me di la oportunidad de comenzar a tratarlo porque decía, no me, o sea, ¿qué puede ser peor que esto? Que esta sensación de desesperanza, de esta sensación de frustración, de no conseguir soluciones para mi vida. Y el Reiki comenzó a ayudarme. Comencé a ver un alivio instantáneo en mis síntomas físicos y especialmente los emocionales. Esa primera vez que hice Reiki, como que, wow. Sí, de hecho, me acuerdo que mi hermana me decía, ay, es que tú hasta pareces otra, o sea, no pareces tú, es que hay algo diferente en ti, porque literalmente Reiki comenzó a hacer efecto y el Reiki es una de las terapias energéticas. Hay muchísimas terapias holísticas y a veces yo en Ruth Elisa Coach, porque para que no lo sabe, yo tengo una certificación como coach de salud también y aunque no lo ejerzo, me quedé en un segmento en Facebook, no me he dejado cambiar el nombre de la página, se quedó Ruth Elise, Ruth el Coach. Y en este segmento, pues como no ejerzo, lo dejé para notas de salud holística. Tengo un segmento que se llama Notas de Salud Holística y ahí traigo a veces terapeutas que comparten conmigo distintas modalidades holísticas. Y hay terapias que usted dice, Dios mío, eso es una locura, desde terapias angelicales, terapias energéticas, terapias que para la mente que nunca se ha dado permiso de entender y conocer le puede hacer mucho ruido. Al principio decía, wow, o sea, pero a mayor yo practicaba esto, tuve que comenzar a vencer mis propias resistencias porque tenía mucho miedo de estar haciéndolo mal. Y en el momento en que comencé a practicar Reiki, en el momento en que comencé, yo practicaba ya meditación desde hace años. Yo llevo como 7 años en la meditación y mm, como 4 años o 3 años casi meditación diaria por bastante tiempo. Y parte de lo que yo tenía que vencer, porque meditar no era nada, pero además yo me adentraba en esto, había un sentimiento de culpa en mí por mi trasfondo cristiano. Si usted no lo sabe, yo vengo de un trasfondo religioso y lo hablo en el libro, cómo muchas veces la religión nos lleva a perpetuar nuestro dolor. Personalmente, yo entiendo, y esto no estoy atacando a nadie y no me malentienda, pero la religión, uno de los propósitos de la religión es control. Y yo decía, ¿por qué yo me tengo que sentir culpable si yo lo que estoy tratando es de buscar ayuda? Y me da sentimiento también porque yo realmente tuve que vencer muchos problemas, obstáculos internos, mucha culpa, mucho sentimiento de que estaba haciendo algo mal por querer buscar mi sanidad, por querer buscar mi salud, porque pues se suma la opinión de la gente y la gente, de yo pensar solamente de decir, ay, yo practico meditación y yo practico, yo creo en los centros de energía, porque después me fui educando más y entendía, especialmente cuando hace Reiki, o sea, los centros de energía, y empecé después a escuchar para peor, o sea, para peor o para mejor, el doctor Joe Dispensa, y terminé yendo a un retiro del doctor Joe Dispensa, o sea, y obviamente el que ha ido a un retiro del doctor Joe Dispensa sabe que vamos a meditar y los centros de energía es algo que el doctor Joe trabaja desde el punto de vista científico, y ahí fue donde yo por primera vez sentí todos mis centros de energía
prendidos, encendidos y literalmente dando vueltas. Yo quedé maravillada como realmente, porque yo pensaba que era algo mental, qué sé yo, qué más, hasta que lo sentí literalmente en mi cuerpo. Y ahí empezó un choque mayor porque yo decía, espérate, esto no es mentira, si esto está en mi cuerpo, es por algo, o sea, y ahí entonces entendí, ok, las emociones son energía y el cuerpo necesita mover esa energía de alguna forma y cómo los centros de energía funcionan, entonces la medicina del este no está loca, o sea, ellos no están mal, nosotros estamos mal creyendo que sabemos más que gente que lleva millones de años más de cultura y civilización que nosotros, y nosotros adoptamos esta mentalidad totalitaria y egoica de que, ay, nosotros sabemos más y nosotros somos los que tenemos la verdad y esa gente está loca, o sea, pero cuando vamos a la verdad, cuando vamos al conocimiento y entendemos cómo funciona la mente y especialmente el ego, la mente cataloga y etiqueta todo lo que no conoce de peligroso. Y eso es parte de nuestros mecanismos de defensa, de nuestros mecanismos de protección. Y cuando yo empecé a entender cómo opera la mente, pude comenzar a identificar, oh, mi mente lo que está tratando es de protegerme, mi mente lo que está tratando es de mantenerme en el mismo lugar con la culpa. Y tuve que batallar mucho con la culpa de querer meterme en cosas que había sido adoctrinada que eran malas, como el Reiki, como los centros de energía, y había una guerra en mí, literalmente yo sentía una pelea constante en todas las partes y un cortocircuito y mucha culpa, y yo, Dios mío, pero realmente comencé a trabajar la culpa con con hablarme, o sea, yo empecé a decirme, no, Ruteliza, ¿cómo tú tienes que sentir culpa? ¿Por qué de querer buscar tu salud? O sea, nadie está en tus zapatos, nadie está realmente en tu dolor. La culpa y el sistema te controle pensando que está mal buscar soluciones y alternativas que no han sido probadas o que la gente entiende que es mala, pero a ti te está haciendo bien, porque literalmente mi alma se sentía bien, en mi cuerpo se empezaba a sentir bien. Entonces, ¿por qué yo tenía que tener culpa o sentirme mal por esto? Y ahí fue donde entendí que realmente si yo no tenía el control de mi vida, yo no tenía que estar esperando por la aprobación de nadie. La primera con quien tuve que lidiar fue con mi familia. Y mi familia, obviamente, yo comencé a despegarme y a establecer límites porque si yo estaba enferma, era gracias al trauma que había generado por ellos. Y amo mi familia, no me malentiendan, pero entonces comencé a decir, no, ustedes me crearon y no es que esté culpando a estas alturas, ya yo solté la culpa, pero tuve que comenzar a hacer una limpieza mental y crear límites internos para poder implementarlos en lo externo. Y ahí cuando comencé a a tener estos límites, pude despegarme, o sea, si mi familia me ocasionó el trauma y el dolor y gracias a lo que aprendí de ellos, es que sigo batallando en la vida con lograr lo que quiero, tengo que despegarme y de esas creencias que ellos me han infundado, que más que bien me han llevado a permanecer en la desgracia emocional. Y así fue como pude bregar con la culpa que me generó el moverme al holismo y a la espiritualidad. Y además yo me anclaba en que esto me hace bien. Y si me hace bien, yo lo voy a aceptar porque le viene bien a mi corazón. Y empecé a escuchar mi intuición más que mi ego, porque mi mente me lleva a lo que es familiar, mi mente me lleva al miedo, mi mente me lleva a volver a los mismos patrones. Mi intuición se siente distinta. Y aunque a veces hay un choque con la intuición, porque la intuición es súmate para lo que no es familiar, y el ego dice, no, mamita, aquí, de ahí no te vas a mover. Y ahí cuando entendemos cómo opera esto, es cuando podemos realmente abrirnos a la posibilidad de poder salir y movernos sin culpa. Y pude salir de la culpa y pude vencer realmente estos patrones de manipulación cultural a los que somos sometidos. Yo personalmente creo que es bien cruel de cualquier persona que anteponga cualquier persona que anteponga sus propias creencias y trate de imponerle esas creencias a las personas. Yo pienso como facilitadora de ayudar a las personas y me ha dado la tarea de aprender de todo. O sea, yo escucho de todo porque no se trata de mí, se trata del dolor de las personas.
Y cuando yo trato de imponerle mi creencia a alguien, tienes que sanar de esta forma y esto es lo que está bien y no puedes aceptar nada más, ya estoy desconectándome de poder llegar a el corazón de esa persona y realmente poder ser de ayuda, porque le estoy diciendo que tiene que ser a mi modo y que no hay otro modo más que único modo que yo pienso y que yo creo. Y realmente toda persona que trabaja con gente tiene que entender que el proceso de ayuda se trata de la gente y no de nosotros como facilitadores y terapeutas o llámese pastor o llámese quien sea. Ayudar a la gente implica escuchar la necesidad de la gente y entender el proceso de la gente. No es mi proceso, no es mi forma en que yo creo que debe ser el proceso de sanar, en que yo creo que debe ser el proceso que tú tienes que entender tus emociones o que tú tienes que llevar tu vida. Se trata de lo que te beneficia a ti como ente individual y ser humano. Eso es empatía y eso es entendimiento. Y eso es lo que la mayoría de los profesionales, tristemente, pasan o entienden. Yo puedo trabajar con personas de distinta denominación, yo puedo trabajar con gay, yo puedo trabajar con cristianos, yo puedo trabajar con mormones, yo puedo trabajar con budistas, yo puedo trabajar con espirituales, yo puedo trabajar con ateos, yo puedo trabajar y tengo gente, he tenido gente de todo tipo. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, se trata de ellos. Y yo nunca, aunque yo crea en ciertas cosas, nunca jamás le voy a imponer a mis clientes, debes hacer tal o cual cosa para ser sano, debes hacer tal o cual cosa para estar bien, ¿ok? Nadie, absolutamente nadie, o sea, ¿cuántas personas no se benefician de una terapia de Reiki porque piensan que está mal? Pero cuando vamos a la ciencia, mi amigo, el Reiki es una terapia que aquí y hay terapias que si va, busque información, o sea, el Reiki ya está siendo probada y hay estudios que demuestran los beneficios para sanar, porque es energía y las emociones, el ser humano es energía y esto a través de la física cuántica y la neurociencia se ha requete probado y te pueden explicar cómo funciona y cómo opera el ser humano a nivel energético y por qué estas terapias. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Why Woo Woo Works. O sea, lo escribió se me olvidó, lo escribió este hombre que es científico y explica por qué los cristales, por qué el Reiki, por qué este tipo de terapias, el yoga, la meditación, por qué este tipo de terapias no convencionales y holísticas, entre otras, funcionan para, desde el punto de vista científico y se está probando cada vez más por qué y cómo funciona esto en el ser humano. Así que es un libro buenísimo. Why Woo Woo Words, no creo que esté en español, pero si usted sabe inglés, le invito a aprender. En el aprendizaje está el crecimiento y realmente yo estoy convencidísima que si yo no hubiera sido curiosa a presentar y yo no hubiera vencido y superado mi miedo, mi culpa, mi vergüenza por tomar decisiones a mi favor, lo que otra gente cataloga de egoísta, nunca hubiera encontrado la sanidad, ni emocional ni física. Y tenemos que aprender a ser egoístas, como nos cataloga la cultura, en orden de poder sanar nuestra vida. Sanar es tu responsabilidad como individuo. Nadie absolutamente debe tener el poder de opinar sobre lo que tú decidas hacer con tu cuerpo, qué métodos de salud tú vas a utilizar. Nadie absolutamente debe tener ese poder, solo tú, ¿ok? Así que es importante entender esto, amigo. Tiene que darse permiso de trascender su miedo. Tiene que darse permiso de tener lealtad con usted. Y esto es lo que realmente hace que la mayoría de la gente no crezca. El miedo que tienen al juicio, el miedo que tienen a ser juzgados y cuestionados por las decisiones que toman. O sea, imagínese usted que yo al principio le hubiera dejado cuestionar a la gente. O sea, no, yo empecé a pensar, tú no estás conmigo en mis crisis. O
sea, ¿por qué tú estás opinando cuando tú no estás en mi cama, cuando yo no puedo dormir? ¿Por qué tú estás opinando cuando tú no estás en mi cama, aquí en mi casa, en mi apartamento, con mis ataques de pánico? O sea, ¿a costa de qué la gente tiene que opinar cuando no están en tus zapatos ni están en tu dolor? O sea, amigo, despierte. Usted tiene todo el derecho de elegir la terapia que usted quiera y de trascender en orden de estar bien. ¿Ok? Así que, porque imagínese usted que ¿qué clase de Dios o qué clase de padre tendríamos nosotros, si Dios es padre, si Dios es amor, que prefiere verte sumergido en el dolor, en la miseria, porque no puedes usar una terapia o porque una terapia está mal y te desconecta de Dios? Entonces, Dios te va a juzgar y te vas a condenar en el infierno y te vas a poder ir allí porque tú eres un mal hijo que no seguiste instrucciones, pero dentro de ti tú estás amargado, tú estás pasando por un proceso de dolor, de sufrimiento y de agonía. ¿Realmente Dios va a querer que tú estés de esa forma? Entonces tenemos que aprender a cuestionar lo que se nos ha enseñado mal. O sea, si Dios es un Dios de amor, Dios debe querer lo mejor para mí. Y como yo tengo libre albedrío, yo voy a buscar lo que yo entienda que me viene bien a mi corazón, que le viene bien a mi alma y no lo que las demás personas opinen o decidan que yo debo tomar o hacer como adulto. El estar buscando opiniones o consentimiento de terceras personas es jugar a los niños indefensos. Esa parte de mí, de niño interno que se quedó herida, es la que busca realmente la aprobación de mi papá. O sea, yo puedo, tú me das permiso para yo ir al médico y poder tratarme. Yo estoy enfermo. ¿Tú crees que yo puedo? No, usted es un adulto y usted como adulto sabe qué le conviene o no. Y basado en ese concepto de adulto, asumir toda responsabilidad por nuestra salud mental sin culpa. Entonces, lo que quiero traer realmente con este capítulo de terapias holísticas, y iba a hablar un poquito de las terapias holísticas, realmente yo he hecho muchas terapias holísticas, todo lo que me dicen que funciona ya en este punto, aunque estoy bastante saludable, sana ya, siempre tengo la curiosidad de ver cómo funciona, o sea, cómo me puede ayudar eso, cómo adelanta esto en mi proceso. Y para yo también recomendarle a la gente qué puede hacer en adición, porque lo bueno de las terapias holísticas, aquí voy a pausar un poco, es que la terapia la podemos usar para complementar ese proceso, nunca deje. Hasta, esto lo debí decir al principio, pero mejor decirlo tarde que nunca. Usted no deje nunca sus medicamentos por una terapia holística, ¿ok? Las veces que yo he trabajado con clientes que tienen medicación, el psiquiatra es quien decide cuándo y cómo deja la medicación. El psiquiatra es el único o el médico que está en ese momento encargado de esa medicación, que cuándo y cómo va esa persona a bajar la dosis y eliminarla de ser necesario. Nunca nadie, nadie, amigo. Esto es bien importante entenderlo. Le puede decir a usted que deje una medicación. Tampoco, nunca, jamás suspenda una terapia psicológica, a menos que no le esté ayudando, usted sienta que no funciona, porque tengo muchos clientes que vienen donde mí que están súper frustrados con el proceso porque la terapia convencional, cognitiva, conductual no funciona para el trauma. El trauma se ha probado que hay otros procesos más que tienen que involucrar la experiencia sensorial, porque el trauma está muy anclado en el cuerpo. Yo tampoco dejé una terapia psicológica a menos que no, o sea, que ya esto venga, que no dé resultados, pero lo que quiero decirles es que realmente sea consciente de la decisión que está tomando y tómela desde el alma, desde el corazón, desde lo que le está funcionando. Las terapias holísticas para mí pueden ser una herramienta muy poderosa. Ahora vamos a la verdad. Yo he hecho hipnosis, te voy a mencionar aquí, yo he hecho hipnosis, he hecho regresiones, he trabajado memorias celulares, he trabajado registros acásicos, he trabajado constelaciones familiares, entre otras terapias, el Reiki, he hecho terapia de healing con cristales, y todo sí me ayuda por un momento,
pero he hecho incluso, he usado psicodélicos en algún punto de mi vida, usé psicodélicos, nunca he hablado de esto, pero sí los usé y estuve en una ceremonia de psicodélicos, algún día voy a hablar y hacer la historia aquí, no hoy. Pero, sabe, yo he probado de todo, vuelvo y le digo, ¿por qué buscando a ver cómo puedo mejorar? Pero la cruda verdad es que estas terapias como la psicológica me ha dado una ventana para sentirme bien. Y sí, veo el avance, la energía, veo un boom momentáneo, pero tristemente en algún punto si no hago el trabajo interno, vuelvo al mismo. No vuelvo al mismo lugar, no, al mismo lugar no, pero vuelvo otra vez como que como que al programa original, donde me quedé. No tan atrás, de años atrás, pero vuelvo al programa donde me quedé, cuando empecé a hacer la terapia o un par de semanas antes. Pero lo que me ayuda a reforzar cada paso que adelanto en cada terapia holística es el poder entender cómo funcionan o regular mis emociones, cómo realmente regular el sistema nervioso, observarme cuando estoy desregulada y hacer el trabajo, cómo realmente comenzar a redireccionar mis pensamientos en cada locura que escucho que está diciendo mi mente, cómo realmente trabajar integrando la sombra. Todo este trabajo interno que yo llamo es lo que me ha ayudado a hacerlo sostenible a largo plazo, sin contar que las creencias se trabajan. Yo hoy de hecho voy a tener una terapia de hipnosis para trabajar unas creencias, unos bloqueos que estoy observando que llevo tiempo y por más que trato no avanzo. Así que les voy a contar en otro episodio acerca de la hipnosis que vamos a hacer, cómo me fue a mí en este episodio de hoy, en este sesión de hoy que voy a trabajar hipnosis para trabajar estos bloqueos internos. La hipnosis es muy poderosa, especialmente para trabajar con el subconsciente y las creencias limitantes. Y si usted ve que no hay progreso, las creencias tienen que ser reprogramadas desde la conciencia. Es una de las cosas que más tarda porque él tiene que mostrarle a su subconsciente que usted esa creencia le conviene y que esa creencia lo va a mantener saludable y saludable, no a salvo de usted mismo y a salvo del peligro, no una creencia autodestructiva, porque aunque esa creencia que traemos es limitante, nos ha mantenido bien y nos ha mantenido estable para la mente subconsciente que es neutral. Así que es importante entender esto. Ese fue como que el medio disclaimer, el disclaimer que hice y entré en otro argumento aquí. Entonces es importante realmente comenzar a entender, amigo, si la terapia convencional no me ayuda, no he visto beneficio, es importante entonces darme permiso de comenzar a integrar otra cosa en mi vida que me pueda ayudar a darme una ventana de sentirme bien y comenzar a hacer el trabajo para sentirme bien. Yo sigo siendo humana, yo sigo teniendo que hacer Reiki, voy a hacer Reiki de vez en cuando, uso los cristales cuando estoy muy desregulada para que me ayuden en el grounding y hoy voy a hacer hipnosis y cuando entiendo que necesito una ayudita más porque estoy estancada en algo, siempre voy a esa persona que me ha ayudado y sigo aprendiendo. Cuando veo una terapia más y realmente quisiera probar todos los psicodélicos, les soy 100% honesta, quiero probarlos todos. Me encantaría ir a un retiro de ayahuasca en algún punto de mi vida porque por tener la experiencia, nada más. Quiero tener la experiencia, quiero tener todas las experiencias posibles que pueda, no porque esté buscando sanarme más, es porque quiero realmente poder entender cómo funciona y cómo nos cambia la vida y cómo puedo ayudar a la gente. O sea, mi terapia es buena, pero a veces yo necesito referir a la gente, oh, yo creo que tú debes hacer un poquito de hipnosis, te voy a buscar a alguien. Oh, yo creo que esta terapia de constelaciones familiares nos va a ayudar a adelantar este proceso. Oh, yo creo que deberías tratar los registros akáshicos o a Reiki. O sea, cuando combinamos las terapias, podemos realmente ayudar a nuestro cuerpo a sanar más pronto y a lograr los resultados que estamos buscando, que sentirnos bien, que sentirnos estable. No hay una final para nuestra sanidad. Sanar es un proceso de toda la vida. Y yo me doy cuenta que el próximo paso, o sea, estoy aquí, voy para aquí y ese próximo paso requiere que yo supere ciertas barreras emocionales, ciertos miedos, ciertos traumas que me estancan y la vida es así, o sea, no hay un atajo, no hay una línea recta. Estoy aquí
tengo que superar esto para ir por encima. Y así se nos pasa, así es como funciona realmente el proceso de sanar emociones y el proceso de nosotros entrar en esta aventura llamada sanidad y llamado encontrar nuestro wholeness o encontrar ese estado de estar completos en nosotros mismos, que es maravilloso. Así que espero que este video te ayude. Déjame tus comentarios, ¿qué te parece? Déjame tus comentarios de cómo te ayuda este contenido para realmente seguir produciendo más contenido de valor como este que te ayude en el camino de encontrar tu verdadero ser. Así que nos vemos hasta la próxima.